Chicos, buenas noches. Como les dijo Henry, hoy día estamos comenzando. Hoy día estamos comenzando con una nueva serie de temas cuyo título es, y ahí está, mi debilidad es una gran fortaleza. El texto bíblico que vamos a utilizar como base va a ser 2 Corintios 4:7. Yo estoy encargado hoy día de compartir lo que es la introducción. Bien, chicos, entonces quisiera hacerles unas preguntas, comenzar haciéndoles algunas preguntas. ¿Alguna vez ustedes cuando han sido pequeños, cuando han sido niños, alguna vez sus papás les han dicho, o quizás ya de adolescentes, o quizás también ahora en su etapa adulta, alguna vez han escuchado esta palabra de sus padres: ¿por qué no eres como tu hermano? O ¿por qué no eres como tu primo, que estudia, trabaja, tiene una maestría? O quizás te han comparado con alguien que no es de tu círculo, o te han dicho: ¿por qué no eres como el hijo de mi amiga? ¿Nunca ustedes se han sentido comparados? Yo creo que en algún momento todos nos han comparado de alguna forma, ¿no? O también cuando a veces estamos en una reunión así de jóvenes adultos y nos presentamos, ¿no? Y ¿cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas? Y yo creo que por la gracia de Dios algunos hemos podido estudiar una carrera profesional, todo porque el Señor así lo dispuso. Pero no todos han podido tener una carrera profesional. Y a veces cuando estamos en los grupos pequeños y nos presentamos y te dicen ¿a qué te dedicas?, quizás te has sentido un poco cohibido a decir que, no sé, que no has estudiado o que te dedicas a algo que no es algo académico. Pero créanme que estas comparaciones que podemos experimentar, porque todas las hemos experimentado, nos llevan a tener sentimientos de inferioridad. Cuando a un niño pequeño sus papás constantemente lo andan comparando, cuando ese niño crece, Mucha emoción, mucha emoción. como les decía, chicos, cuando a un niño de pequeño sus papás lo andaban comparando con otras personas, cuando ese niño va a crecer, se va a sentirse inferior a muchas personas en diferentes áreas de la vida. Se va a sentirse inferior, va a tener sentimientos de inferioridad. Cada vez que va a querer emprender algo nuevo, va a sentir una sensación que no puede. ¿Pero por qué no puede? Porque de niño sus padres constantemente lo comparaban, y eso genera un sentimiento de inferioridad. Ahora, ¿a quiénes les gusta jugar acá pichanga? Bueno, acá yo ya sé, acá yo conozco ya quienes les gusta, como dice el pastor, son peloteros. Yo vi esto de pequeño, ¿ya? Y recuerdo que una vez estaba con mis amigos cuando era niño y tenía un buen compañero que era, tenía 2 piernas zurdas, como decíamos, porque no jugaba nada. Entonces, hacíamos nuestros equipos, cada uno. Pero a ese compañero que no jugaba nada, era el último en ser escogido. Era como al que le decían: ya, tú eres la última opción, ya, al que le toca armar el equipo, pero no era la primera opción. Y eso de cierta forma es un sentimiento de sentirte aislado, ¿no? Y ahora también quiero ponerles otro ejemplo. ¿Cuántas veces hemos estado con problemas sin saber cómo lo vamos a solucionar? Problemas en el trabajo, problemas en la familia, o problemas en el área sentimental también. Y hemos mirado cómo vamos a solucionar esto. Nos genera una sensación de incertidumbre. Ahora, el sentimiento de inferioridad, el no ser considerado por los demás y la incertidumbre nos revela una verdad que está en la Biblia. Y quiero que vayamos al versículo siguiente.
Lo siento, por favor. Vamos a leer 2 Corintios 4:7. ¿Ya? Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros. ¿Qué es la palabra que he resaltado ahí? El apóstol le dice a la iglesia de Corintio que nosotros somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros. Esta carta a Corintios, el apóstol le escribe a la iglesia que se ubicaba en Corinto. Y en esta carta el apóstol está diciéndole a la iglesia: ustedes y yo somos como frágiles vasijas de barro. Este versículo nos muestra que somos frágiles vasijas de barro y que esta debilidad está impregnada en nuestra humanidad. Creyentes y no creyentes, todos somos partícipes de esta debilidad. Aquí todos nos sentimos débiles en algunos momentos. Nadie me va a decir que no. Cuando hay problemas, cuando hay tristeza, cuando hay demasiada responsabilidad a nuestro cargo, todos nos sentimos débiles. Y esa debilidad, como les digo, no solamente es para la iglesia, sino también el mundo secular también la experimenta. Y por eso vamos a ir a nuestro primer punto de enseñanza. Nuestras debilidades nos hacen ver que necesitamos de Dios. Yo les voy a contar una experiencia personal, ¿ya? A mí siempre me ha gustado hacer deportes. Y sé que la mayoría acá sabe que yo hago deportes. Y recuerdo que hace casi 7 años estaba jugando acá en Mariscal Castilla. No sé si conocen la cancha Los Palitos. Es una cancha sintética. Puro palo. Puro palo. Y recuerdo que estaba jugando y me tocaba tapar. El equipo siempre rota para tapar. Yo sé que acá quienes juegan saben que es así. Y en eso que tapo, alguien patea y yo pongo pues la mano y no entra el balón. Y ahí ya me toca mi turno para jugar y ya no tapar. Pero en ese transcurso que estoy jugando, siento una incomodidad en mi mano derecha. Y cuando miro mi mano derecha, veo que mi dedo meñique derecho estaba fuera de lugar. Se había luxado mi dedo. Cuando vi mi dedo meñique luxado, inmediatamente lo que pensé es: necesito de un médico, necesito ir a un hospital. Y lo mismo pasa con nuestras debilidades. Cuando nosotros sabemos y descubrimos que somos débiles, vemos nuestra necesidad de buscar a Dios. Por eso en el Salmo 94, versículo 17 y 18, dice: si tú no me hubieras ayudado, muy pronto habría perdido la vida, pero te llamé a sentir que me caía, y tú, con mucho amor, me sostuviste. Ahora vamos a analizar este salmo. Quiero que veamos lo que está en rojo. Es lo primero, y ahí está el orden, ¿no? El orden de prelación: primero, segundo y tercero. Primero, ¿qué tuvo que sentir el salmista? Según este versículo, primero el salmista tuvo que sentir que se caía. Cuando el salmista sintió que se caía, es decir, cuando comenzó a sentirse débil, hizo lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Tuvo que llamar a Dios. Y arriba en el versículo dice: pero te llamé. ¿Y cuál fue lo tercero? Que Dios con mucho amor lo sostuvo. Y lo mismo pasa con nosotros, mis chicos. Cuando nos sentimos débiles y cuando descubrimos que somos débiles, vemos que necesitamos de Dios. Ahora voy a pasar al segundo punto de enseñanza. Ya. Esta foto es, esa es una foto mía de pequeño, ¿ya? Es una foto de mí cuando era pequeño. Bueno, está así.
No recuerdo con qué me manché, pero cuando uno es pequeño, uno se mete por cualquier lugar, no se mancha, ¿no? Pues, pero me tomaron la foto. Recuerdo que fue en mi bautismo. En mi bautismo a los 5 años creo que me bautizaron. Y ahora el segundo punto de enseñanza es: nuestras debilidades nos llevan a buscar y a fortalecernos en Dios. En primer lugar, ¿qué hacían nuestras debilidades? Nos mostraban que necesitamos a Dios. Y una vez que sabemos que necesitamos a Dios, lo segundo que vamos a hacer es buscar a Dios, porque no nos podemos quedar solamente con la necesidad. Y ahora les he puesto una foto ahí, porque yo también, bueno, les estoy compartiéndoles experiencias personales. Yo recuerdo que cuando uno es pequeño y te caes, ¿qué es lo primero que haces? Cuando eres niño y te caes o te lastimas, o alguien te pega, un compañerito te jala, ¿qué es lo primero que hacías? Llorar, y aparte de llorar. Mamá, ¿no? Todos, mamá, todos corren a buscar a su mamá. Y pasa lo mismo con nuestras debilidades. Cuando nosotros reconocemos que somos débiles, es decir, que ya sabemos que necesitamos de Dios, también nuestro instinto es buscar un refugio. Cuando uno se siente débil, uno trata de encontrar un refugio para no sentirse así. Pero ahora la pregunta que te hago es: ¿a dónde corres cuando te sientes débil? ¿Cuál es el refugio que buscas para ti? Muchas personas, quizás muchos en algún momento hemos buscado el refugio en los amigos. Los amigos te pueden dar quizás un consuelo con su compañía, pero no te van a dar el refugio que te da el Señor. Por eso, otros quizás recorren al trabajo, ¿no? Prefieren mantenerse ocupado que pensar en sus problemas, porque también he visto casos así. Pero ese refugio solamente es temporal. Es un refugio, como se diría, de palos de fósforo, que en cualquier momento se puede caer. O quizás también otros, cuando se sienten débiles, su refugio es algún vicio, no sé, los juegos o cualquier otra cosa. Pero el ser humano, cuando se siente débil, tiende a buscar un refugio. Siempre se tiende a buscar un refugio. Vayamos al Salmo 34, 4. Este salmo lo compuso David, y David lo compuso en un momento de debilidad. Y lo vamos a leer. Y dice: busqué a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿En dónde se refugió David? En Jehová, porque dice: busqué a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los temores de David lo hacían ver vulnerable, pero lo que él hizo para buscar un refugio es acudir a Dios. Ahora quiero que vamos a leer otro versículo más. Esto está en 1 Samuel 36 y dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Alguien conoce el contexto de este versículo? ¿A quiénes leen su Biblia? No, estoy bromeando. Pero el contexto de este versículo: David y sus hombres tenían una ciudad donde estaban sus esposas y sus familias. Esa ciudad se llamaba Siclag. Siclag era la ciudad donde David y sus soldados tenían sus esposas y sus familias. ¿Qué pasó? Que esa ciudad había sido invadida por los amalecitas. Los amalecitas, en una campaña cuando David no estaba con sus hombres en su ciudad, sino que se fueron, aprovecharon los amalecitas para ir y tomar Siclag. Y dice la palabra que la asolaron y se llevaron cautivos a sus mujeres, y a sus hijos y a todo lo que tenían. Se los llevaron como esclavos. Entonces, el pueblo, sus propios soldados de David, cuando vieron que sus esposas habían sido llevadas cautivas, ¿qué hicieron? Ya que lo que quisieron es apedrearlo a David. Le dijeron: es tu culpa, ¿por qué no sacaste? Y en ese momento, cuando David se sentía vulnerable, porque que amenaza en tu vida, obviamente te vas a sentir vulnerable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo en ese momento David? Y esto es lo que nos dice que David hizo. Y David se angustió mucho, como cualquiera de nosotros se podría angustiar cuando amenaza nuestra vida.
El pueblo quería apedrearlo. El pueblo estaba en la amargura de Arno. Pero más David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y esta es una lección también para nosotros. Que debemos fortalecernos en Jehová, nuestro Dios, cuando estemos angustiados, cuando nos sintamos débiles. Entonces David nos enseña en este segundo punto, dos cosas muy importantes. La primera, buscar el refugio en Dios y fortalecernos en Él. Por eso acá la pregunta que quería siempre les hago, ¿a dónde recurres cuando te sientes débil, cuando te sientes vulnerable? ¿A quién recurres, no? A mí me ha pasado que a veces aunque en mis inicios como cristiano, porque obviamente yo también he tenido mis inicios como cristiano, cuando me sentía débil era muy apegado a mis amigos. Pero en un momento el Señor me los quitó. Amigos del mundo. Y ahí sí tuve que aprender a la fuerza a depender de Él. Esto nos va a llevar al tercer punto de enseñanza. Nuestras debilidades sirven para mostrar la grandeza y gloria de Dios. Ahora, acá tengo otra imagen. ¿Conocen ese hombre? No, ese no es otro. No. Cuando está viejito. Cuando esté viejito. ¿A qué cultura les parece la vestimenta? ¿La vestimenta a qué cultura les hace referencia? Chino. Pero el personaje chino tiene rasgos asiáticos. No. Americano, ¿no? Parece Papá Noel. No. El nombre de ese misionero es Hudson Taylor. Hudson Taylor es un misionero norteamericano que se dedicó a evangelizar a China. Pasó toda su vida evangelizando en China. Dedicó su vida, adoptó su cultura. Por amor a su Señor fue a China y dejó todo lo que tenía para predicar el Evangelio. Y él dijo una frase muy interesante, porque él es uno de los pioneros de las misiones del siglo XX, junto con otros misioneros. Él es uno de los puntos de referencia de las misiones. Y él dijo lo siguiente: no son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino los pequeños y débiles en las manos de un Dios grande. La propia experiencia de Hudson le llevó a decir ello, que los pequeños y débiles son los que transforman el mundo cuando están en las manos de un Dios grande. Ahora vamos a leer 1 Corintios 1, 27 al 28. Y para ello dice lo siguiente, y quiero que prestemos atención a este versículo porque es muy importante. ¿Puedes Henry? Regresa. Perdón, me olvidé de decir el tercer punto, pero en su manual también lo tienen. Nuestras debilidades sirven para mostrar la grandeza y gloria de Dios. Este es el tercer punto. Ahora lo presentamos. Tengan compasión con su siervo, es la primera vez que está acá adelante. Está emocionado. Ya, ahora vamos a leer 1 Corintios 1 del 27 al 28, que dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué escoge el mundo? El mundo escoge lo fuerte, lo sabio, lo poderoso, pero Dios no escoge eso. Y para esto, acá les he hecho un cuadro para que vean el contraste de lo que Dios escoge y de lo que el mundo escoge. ¿Qué es lo que el mundo escoge? Lo sabio, lo fuerte y lo que es importante. ¿Y qué es lo que Dios escoge? Lo necio, lo débil y lo que no es importante. Y la Biblia resalta esta gran verdad. Acá muchos podemos pensar que nuestros títulos universitarios, mi posición económica, mi empresa, mi capacidad de lectura, los libros que leo,
todo ello ha sido importante para que Dios me escoja, pero no. La Biblia dice que somos lo necio, lo débil y lo que no es importante. ¿Y para qué? Para avergonzar a lo que es importante. Y ahora, ¿se han puesto a pensar por qué Dios hace esta elección? ¿Por qué Dios escoge lo débil y lo menospreciado del mundo? Por un momento pónganse a pensar por qué es esa elección. Ahora, esa elección es para que cuando lo hagamos bien, cuando los resultados sean excelentes, cuando alguien predique bien o cuando logre cosas grandes, no le diga a Dios, fue por mí mismo, fue porque yo tenía la capacidad, fue por mis propios méritos. Eso es también uno de los propósitos por los cuales Dios escoge lo débil y menospreciado del mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es la tendencia del ser humano? El ser humano tiende a buscar la gloria. El ser humano tiende a buscar que le aplaudan, que haya cámaras, de salir en la televisión, de aparecer ahí como primer puesto no sé, en ingenierías, en biomédicas. El ser humano tiene esa tendencia de querer esa vanagloria para sí mismo. Pero cuando tú eres consciente de que eres débil y aún así lo has hecho bien, vas a glorificar a Dios. Porque ha sido Él, a pesar de tu debilidad, glorificándose en tu vida. Y eso nos permite concluir. A ver, voy a leerles esto que yo escribí. A Dios le ha placido usar instrumentos débiles para manifestar su grandeza y gloria en este mundo. Todos nosotros, incluidos tú y yo, somos instrumentos frágiles en las manos de un Dios poderoso. El más débil de los siervos de Dios es el más fuerte que todos los grandes hombres de este mundo. Ahora, vamos a concluir otra vez repasando los 3 puntos. En primer punto que dije, que nuestras necesidades nos muestran nuestras debilidades, nos muestran nuestra necesidad de Dios. El ejemplo que les puse de mi mano. Cuando me lastimé, pensé en un médico, pensé en un hospital. Como segundo punto hemos visto que nuestras debilidades nos llevan a buscar y a fortalecernos en Dios. La tendencia del ser humano es buscar un refugio cuando se siente débil, pero debemos buscar a Dios y fortalecernos en Él. Y como tercer punto es, nuestras debilidades sirven para mostrar la grandeza y la gloria de Dios. El Señor se va a glorificar a través de nuestras debilidades, lo va a hacer, pero para que Él mismo sea glorificado y no para que nosotros digamos, fue con nuestras fuerzas. Pero ahora, como última reflexión que les invitaría, como Henry también lo mencionó al inicio, de esta debilidad todos participamos. Todos participamos de esa debilidad. No hay nadie que esté exceptuado, creyentes y no creyentes. Pero ¿cuál es la diferencia de la debilidad del creyente y del que no cree? Que la debilidad del creyente Dios lo utiliza para mostrar su grandeza en el mundo. Pero la debilidad del no creyente simplemente es una debilidad que lo atormenta toda su vida y quizás hasta lo puede llevar a tomar decisiones como quitarse la vida. ¿Y por qué les digo esto? Porque solamente en Dios nuestras debilidades van a ser fortalezas. Y quiero que tengamos eso muy presente. Solamente en Dios. ¿Y cómo nuestras debilidades están en Dios? Por medio de Jesucristo. Por medio de su Hijo. Cuando nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo, nuestras debilidades se vuelven fortalezas. Y es muy importante reconocer ello, que en Cristo nuestras debilidades se vuelven fortalezas. Así es que yo quisiera hacer una invitación o una pequeña oración. ¿Realmente Jesús es tu Señor? ¿Realmente
le has entregado tu vida. Él está gobernando. O el activismo nos hace venir, ¿no? A veces, muchas veces. Pero realmente has nacido de nuevo. Porque la palabra dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, esperanza, templanza y entre muchas otras cualidades. Si tu vida produce eso, es un indicio de que has nacido. Pero si es que no, quizás también sea tiempo de que reflexiones. Y por eso en este momento yo quiero que nos pongamos de pie y vamos a orar. Chicos. Vamos a orar. Y yo quiero que realmente te des tu corazón a Dios. Que realmente busques a Dios. Olvídate de tu compañero que está aquí, que está allá, pero busca al Señor. Porque la palabra dice que el que busca, se le abre. El que llama, el que busca halla, al que llama, se le abre. Entonces vamos a orar. Dios amado, gracias Padre Santo, porque comprendemos, Señor, que tú eres un Dios soberano, grande y misericordioso. Y también comprendemos, Padre Santo, que nuestras debilidades en ti son fortalezas, pero solamente cuando nos hemos reconciliado contigo por medio de tu Hijo Jesucristo. Te pido, Padre amado, para que en este momento, Señor, nuestros corazones puedan anhelarte solamente a ti, puedan arrepentirse de nuestros pecados, Señor, y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre Santo, reconocemos que sin ti no somos nada, pero también, Padre Santo, reconocemos que cuando estamos ya en ti por medio de Jesucristo, tú utilizas nuestras debilidades, en primer lugar para que veamos la necesidad de ti, para que te busquemos, Señor, y para que tú también manifiestes tu gloria a esta humanidad. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, chicos, ahora